Um, bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias al Instituto por habernos invitado. Um, bueno, pienso que más que visto desde Washington, el cese de la usurpación puede ser visto de una manera mucho más efectiva fuera de Venezuela, no necesariamente desde los Estados Unidos, sino desde el continente entero y, por qué no, también del mundo. En primer lugar, en Washington existen muchas preocupaciones sobre cómo se desarrolla la dinámica del cese de la usurpación. En primer lugar, porque el desarrollo de esta dinámica no ha llegado realmente a un punto satisfactorio. Eso tiene preocupado a las personas y a los gobiernos, tanto americanos como gobiernos de otros países, que han dado su respaldo institucional al presidente encargado Juan Guaidó, y que se han visto, pues, envueltos en una situación de contradicción y conflicto de intereses. En segundo lugar, esa situación está viéndose con mucha preocupación porque, como dijo la doctora Mercedes, el chavismo, el régimen venezolano, ya no es un problema solo de Venezuela, es un problema que se ha convertido en un riesgo geopolítico. Y ese riesgo geopolítico lo ven en la región como un asunto que tiene que solventarse de inmediato. A este propósito, y esto es una de las preocupaciones también que en Washington ha despertado, es que más allá de cooperar con el cese de la usurpación, la clase política venezolana ha devenido como un obstáculo del cese de la usurpación, ¿no? Del gobierno de transición y las demás etapas de la liberación venezolana. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que más allá de prestar un servicio a la nación, esta clase política pretende establecer un diálogo con unas personas que deben ser consideradas como terroristas, y eso ha convertido en la oposición venezolana, desgraciadamente, en factores de riesgo adicional en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque han obstruido un proceso cuyo propósito es la liberación de Venezuela. A raíz de estos complejos escenarios institucionales, nosotros también podemos agregar el desencanto que recientemente ha habido por la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de darle un respaldo a la dictadura boliviana, cuyas razones hasta ahora simplemente podemos especular, ¿no? Yo particularmente manejo dos escenarios. El primero es la reelección del secretario general Luis Almagro, que tiene como propósito, seguir trabajando por una agenda en provecho de Venezuela, en provecho de la región latinoamericana. Lo que no queda claro es cómo esta agenda puede ponerse, en correspondencia con el apoyo a Bolivia, que también es un régimen que apoya directamente a la tiranía venezolana. Entonces allí hay una especie de contradicción, ¿no? Un poco más allá, ¿no? Yéndonos un poco más al plano internacional, en donde Rusia y China juegan un papel sumamente importante en lo que ha sido el desarrollo de la política regional. Una de las cosas que yo quisiera mencionar como muy preocupantes que se ven desde Washington y de todo el hemisferio es que el tratado entre Rusia y Estados Unidos de los misiles, sobre los misiles balísticos de alcance intermedio está llegando a su fin en julio, del cual Estados Unidos se ha retirado en el 2016. Eso quiere decir que al término de este tratado, Rusia podría, y eso es lo que han manifestado algunos análisis desde Moscú, podría posicionar misiles balísticos de alcance intermedio en Crimea y, ¿por qué no?, en Cuba o en Venezuela. Entonces, algunas preguntas que me han hecho al respecto han comentado, pero Cuba y Venezuela han suscrito, ¿no?, y han ratificado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, etcétera, ¿no?, y otros tantos tratados que existen en América Latina. Para responder a esas preguntas, yo simplemente hago alusión al caso de Irán, que gracias al contexto que se desarrolla en el ámbito internacional y a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto, ha prometido retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo cual obviamente es sumamente desfavorable para la región del Oriente Medio.
Lo mismo puede pasar en América Latina, eso no es descartable, de manera que este proceso que se ha llevado a cabo de forma ineficiente, de forma ineficaz, y que se ha visto obstaculizado por la propia oposición venezolana, es visto en toda la región latinoamericana como un serio desafío a la seguridad regional, ¿no? Seguridad nacional, seguridad regional en términos de los canales de narcotráfico, en términos de las relaciones que existen entre el régimen venezolano y los grupos terroristas, los distintos focos de crimen organizado que se han creado dentro del territorio venezolano y que ahora hacen vida de la explotación minera del coltrán, del uranio, del oro, han permitido el ingreso de fuerzas irregulares armadas que vienen desde Colombia, desde otras latitudes, como por ejemplo el grupo Wagner de Moscú, para proteger esos focos delictivos y poner en riesgo tanto a Colombia como a Brasil, que son los vecinos regionales los primeros afectados por esta situación. Esto es algo que se ve con muchísima preocupación a nivel de las cancillerías colombianas y brasileñas. Nosotros vemos hoy por hoy una expresión de la insatisfacción diplomática que esto ha generado y podemos leer entre líneas, ¿no? La suspensión de la invitación a la presentación de las credenciales de la actual embajadora de Venezuela ante Brasil, que luego fueron digamos, sí, reacreditadas, ¿no? Y también la opinión de Mike Pompeo y del Departamento de Estado con respecto a la necesidad de la organización de la oposición venezolana, lo que podemos ver que se ha notado una preocupación creciente al respecto. Un tema importante que creo que hay que tocar es la institucionalización del crimen, que es, en mi opinión, lo que se pretende hacer con los nuevos diálogos que han tenido lugar en Oslo, en Noruega. Cabe destacar que la misma lógica, la misma metodología se siguió para institucionalizar el crimen en Colombia. Fue lo que hicieron con las FARC. Noruega fue el país que le otorgó el premio Nobel a Juan Manuel Santos. Han seguido la misma dinámica y han tenido a Cuba como mediadora de un proceso. Esto quiere decir que, digamos, ambos procesos tienen la misma dinámica, tienen la misma estructura y digamos, por definición están sujetos a un mismo resultado, que es institucionalizar el crimen en Venezuela. En particular, nosotros, pues, las personas que estamos comprometidas con la libertad de Venezuela, hemos perseguido el objetivo de tratar de llevar una petición en Estados Unidos para que el Departamento de Estado declare al Partido Socialista Unido de Venezuela como un grupo terrorista, porque según la definición califica, y poder actuar en conjunto con el Departamento del Tesoro y el Congreso de los Estados Unidos, precisamente para crear las oportunidades de combatir a estas personas, de combatir el crimen organizado, de combatir el terrorismo y el narcotráfico como debe ser. Si se quiere, podría ser un juicio de valor, pero me parece indignante que existan personas que quieran establecer un diálogo con terroristas y criminales que tienen una deuda con la sociedad venezolana, que tienen una deuda con el continente latinoamericano y que tienen una deuda con el mundo y que ahora pretenden ser parte de un diálogo, digamos, de un pacto, ¿no? Y de un cese de la usurpación que hasta el momento no tiene realmente una narrativa clara. No se sabe qué es realmente el cese de usurpación, si es el cambio de una foto por otra, si es un exilio con beneficios, si es una transferencia de poder. No se sabe realmente qué es, y en las esferas institucionales en Estados Unidos realmente es preocupante ver cómo esta dinámica se ha quedado en el camino, ¿no? Uno de los detalles, digamos, uno de los elementos más importantes con el que quisiera concluir con respecto a Venezuela y con lo que ha dicho el secretario Pompeo de la necesidad de la organización de la oposición venezolana, alude a la grave crisis que sufre Venezuela en este momento, y no me malinterpreten, la crisis humanitaria es una crisis de grandes magnitudes, pero la mayor crisis que sufre Venezuela es la crisis de representación.
Esa crisis de representación ha generado compulsividad electorales y no solo en Venezuela, ha generado compulsividad de aceptación institucional y por eso Estados Unidos y otros países han aceptado a Guaidó, han aceptado al Partido Voluntad Popular como representantes del interés nacional, porque realmente, digamos, desde el punto de vista de la formación política y de la representación, piensan que no existe una alternativa. Sí existe. Esa alternativa es la sociedad civil. La sociedad civil se diferencia de los partidos políticos porque no tiene ningún objetivo político. El objetivo de la sociedad civil es el interés nacional y en este momento el interés nacional es muy claro. La conservación la integridad territorial, el bienestar de la población y la expulsión de las fuerzas extranjeras que ocupan el país y también pues poner ante la justicia a los criminales chavistas que hoy también tienen secuestrado el Estado Nacional. Todo esto para evitar las subsecuentes etapas que todo este proceso lleva a cabo, en las cuales irremediablemente, si de aprobarse la Constitución que se está consolidando en Cuba a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, convertiría en Venezuela en definitiva en un Estado fallido, ¿no? Nosotros vemos cómo las consecuencias de todas estas etapas se han traducido en una crisis migratoria, en una crisis humanitaria, y en otras crisis de diversa índole, de diversa naturaleza, que ha afectado irremediablemente a los países vecinos. Yo entiendo a veces que la diplomacia tiene un orden específico, que la institucionalización de la diplomacia no permite la radicalización del discurso, pero quisiera dedicarle estas palabras no a los gobernantes, sino a las naciones, que de no hacerse lo que debe hacer, esta crisis va a afectar a todas las naciones de la región por igual, incluyendo a los Estados Unidos, y por eso es necesario ejercer presión, y ejercer presión continua a las esferas políticas en donde la decisión pública debe tener el interés nacional y la seguridad regional como los principales objetivos. Gracias. Muchísimas gracias, Philip.